Hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos ya a mitad de semana, 2 de septiembre. Ya estamos en septiembre, ya. Se ha pasado muy rápido este año. Y a mitad de semana siempre nos sentimos como algo agotados, algo cansados. Pero ¿sabes qué? Hay algo que nos energiza. Hay algo que es un energizante espiritual y es la palabra de Dios. Aquella que nos da energía, aquella que nos anima, nos exhorta, nos confronta, etc. Ok, así que vamos a empezar y vamos a tener nuestro tiempo con Dios. Día miércoles 2 de septiembre. Y estamos en Jeremías capítulo 26. Del verso 16 al 24, y como título dice reacción ante la palabra. Recuerden, estamos en Jeremías capítulo 26 del verso 16 al 24. Y la palabra del Señor dice así: Entonces los jefes y el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: No hay motivo para condenar a muerte a este hombre. Nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Algunos ancianos se levantaron y dijeron al pueblo que estaba allí reunido: En tiempos de Ezequías, rey de Judá, Miqueas de Moreset habló en nombre del Señor a todo el pueblo de Judá, diciéndole: El Señor Todopoderoso dice: Sión quedará convertida en un campo arado, Jerusalén quedará hecha un montón de ruinas, y la colina del templo se llenará de maleza. ¿Acaso el rey de Ezequías y todo el pueblo de Judá mataron a Miqueas? Todo lo contrario. El rey sintió temor del Señor y le pidió que tuviera compasión de ellos. Entonces el Señor no envió contra ellos la calamidad que les había anunciado. ¿Y vamos nosotros a cargar con la responsabilidad de un crimen tan grande? El verso 20 dice: También el profeta Urías, hijo de Semaías, de la ciudad de Kiriat Jearim, habló en nombre del Señor contra esta ciudad y contra el país, del mismo modo que Jeremías. El rey Joaquín, sus funcionarios y sus jefes oyeron lo que él dijo, y el rey quiso hacerlo matar. Pero cuando Urías se enteró, tuvo miedo y huyó a Egipto. El rey Joaquín envió a Egipto a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres, los cuales trajeron de Egipto a Urías y lo entregaron al rey Joaquín, quien mandó que lo mataran y que echaran su cadáver a la fosa común. Ahicam, hijo de Safán, habló en favor de Jeremías, y esto hizo que no le entregaran al pueblo para que lo matara. Bien, ¿qué nos quiere hablar Dios a través de esta palabra? ¿Qué es lo que nos quiere entregar el Señor a través de esta porción, verdad? Creo que primero nos habla de dos enseñanzas. Primero de la enseñanza de Ezequías. Hay quienes oyen y obedecen la palabra de Dios, pero así también hay otros que la rechazan, ¿verdad? Y por eso creo que Dios nos habla de estas dos historias, de la historia de Ezequías y de Joaquín. Cómo fueron sus reacciones en ese tiempo, en el momento cuando Dios envió un profeta para hablar al pueblo, ¿verdad? Para advertir al pueblo por lo que estaban haciendo. La obediencia o la desobediencia depende de la actitud del corazón del oyente. Depende absolutamente de su corazón, si está dispuesto o no a recibir lo que Dios tiene para su vida. A diferencia de los líderes religiosos que endurecieron sus corazones después de oír el mensaje de Jeremías, los príncipes reaccionaron con mayor sabiduría al sostener su inocencia y abogar por él. Entonces, ¿qué es lo primero que nos podemos dar cuenta? Que los que actuaron con más sabiduría en ese momento fueron los príncipes que estaban gobernando, estaban a cargo del pueblo en ese tiempo. Ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera los líderes religiosos, como dice acá, tuvieron la chance de poder oír lo que decía Jeremías, sino que simplemente cerraron sus oídos a la palabra de Dios y no quisieron oír y querían
matarle hasta ese punto. Pero ¿cómo fue la reacción de los príncipes a esta advertencia? Fue de sabiduría, fue de una mente abierta, fue de temor, porque consideraron lo que había pasado en la historia, ¿verdad? De su pueblo, que sabían lo que había pasado por escuchar a Miqueas en el tiempo que reinaba Ezequías, que cuando vino Dios con esta advertencia, cuando obedecieron, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer con el pueblo, ¿verdad? Con Jerusalén. Y así, estas enseñanzas que tenían les ayudó para defender a Jeremías. Y no solamente esto, sino que también para instruirnos sobre cuál es la actitud que debemos adoptar ante la palabra de Dios, con humildad y obediencia. Ellos aprendieron de lo que había pasado anteriormente, que para que Dios bendiga y esté a favor de nosotros es necesario adoptar ante la palabra de Dios, adoptar una actitud de humildad y de obediencia. Lo segundo que Dios nos habla a través también de Jeremías es la segunda historia, que nos habla de la historia de Joacim, ¿verdad? O Joaquín, también llamado en otras palabras, o es derivado, es un nombre, una derivación del nombre, ¿verdad? Cuando acudimos al llamado de Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a todo, incluso a nuestra vida. En ese momento está Urías. Urías era el profeta de ese tiempo, ¿verdad? Y al momento de que Dios le mandó a que fuese a advertir al pueblo, a Jerusalén, la reacción del rey y de aquel que estaba reinando en ese momento no fue igual que la historia que anteriormente estábamos hablando, ¿verdad? Sino que rechazó aquel mensaje, aquella advertencia, y Urías en ese momento tuvo que escapó a Egipto, pero de todas formas lo capturaron y perdió su vida. Y por eso Dios nos habla de esto, que debemos estar dispuestos a renunciar a todo por Dios. O sea, debemos darlo todo por nuestro Señor, ¿verdad? Dispuesto a todos. Como dije, el mensaje fue rechazado y Jeremías estuvo a casi de vivir lo mismo que pasó Urías. Pero hubo un hombre, una persona, Ahicam, que le salvó la vida porque abogó por Joaquín, trayendo estos antecedentes que había en la historia de Jerusalén, y así poder salvar la vida de Jeremías. Jeremías fue librado de la muerte gracias a Ahicam. Se encontraban bajo la soberanía de Dios. Un ministro fiel consagra su vida y todo lo que tiene a Dios. ¿A qué estás dispuesto tú por Dios? ¿A qué estás dispuesto tú por tu Padre? Por aquel que te lo ha dado todo. ¿A qué estás dispuesto? ¿Cuál es tu reacción ante la palabra? ¿Cuál va a ser tu actitud ante la palabra de Dios? ¿Va a ser de humildad y de obediencia o va a ser de desobediencia? Y si estás dispuesto a obedecerle, obviamente que tienes que estar dispuesto a todo. Dios te bendiga grandemente y te animo para que este miércoles puedas comenzar, como dije, a todo, dispuesto a todo por Dios. Dios te bendiga.